Hola Daniela. Sí, ahora sí sale la llamada. Conectando, Daniela. Finalmente. Hola Daniela. Ay, ahora sí, por fin. Sí, qué batallar con esto. Sí, Perdimos a nuestros 7 invitados que estaban con nosotros, pero tengo la esperemos que esperanza se de nos que se unan. unan ahorita. No, la verdad es que no tienen la esperanza de que se unan, ¿no? Dices tú, que no se una nadie y así estamos bien con los tres. Con No, Luis, pero tú y yo. así es. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por aceptar la invitación de hoy. Hago otra vez la introducción porque ya perdimos todo el intro del video. Que el día de hoy tenemos el tema de RPAs. ¿Qué es RPAs? Ya te traigo ahí una serie de preguntas. Vamos a ponerte nerviosa un poco. No, no te creas, no, pero pues un tema interesante. Creo que es un tema que comentaba al principio, al principio del video anterior. Comentaba al principio, ¿no? Que es un tema que trae muchas oportunidades y que si la gente está acostumbrada a hacer actividades repetitivas en el trabajo, creo que es algo que les puede interesar y les puede importar bastante, ¿no? Entonces, Sí. ahora sí que me robó el internet como 10 minutos de intro, así que nos vamos de lleno al tema, ¿no? Pues bienvenida, bienvenida. Para los que se están uniendo por ahí o los que nos van a ver en la repetición, nos van a ver en Instagram, en YouTube o nos escuchan en el podcast, en todos esos medios. En todos lados pueden encontrarlo como Hablemos Digital con Speaker Loya. Y para todos aquellos, Daniela ya estuvo con nosotros hablando de STEM y Daniela también se encarga en su ambiente laboral profesional de trabajar con la tecnología de RPAs, ¿no? Al igual que por ahí Luisito, a ver si nos da la oportunidad la tecnología de involucrarlo también en la llamada para que participe. Y pues, sin más preámbulos, platícanos qué es RPAs, Daniela, ¿qué significa RPA? Ok, como todo, pues lleno de acrónimos, ¿no? RPA, por sus siglas en inglés, significa Robotic Process Automation, o en español lo conocen como automatización de procesos robóticos. Am, RPA es una tecnología que nos permite automatizar, es una tecnología no invasiva, es decir, que no modifica las aplicaciones subyacentes o con las que se integra. Ujú, Vamos a decirlo, fácil uso o sin código como tal, que ujú. permite que personas con poca experiencia puedan programar un robot. Entonces, es una tecnología que nos permite automatizar tareas o procesos repetitivos, en su mayoría que estén basados en reglas, con datos estructurados, de manera que simula el paso a paso que sigue una persona al realizar una tarea en la computadora. Es decir, estamos hablando de robots virtuales, no estamos Ujú. hablando de un robot físico que va a venir a automatizar, eh, que voy a planchar todos los días, sino actividades que hacemos en la computadora en nuestro día a día, que son tediosas, que nos quitan muchísimo tiempo, que siempre es lo mismo, o sea, siempre seguimos exactamente los mismos pasos y nos pueden tomar horas. Y son actividades que realmente no agregan valor al asociado, son aburridas, realmente no requiere un conocimiento técnico lo que estás haciendo, pero lo tienes que hacer. Entonces, esta tecnología pues nos permite automatizar estas tareas. Y de hecho, viene ya un término que se llama IPA, Ujú, es Intelligence Process Automation, que es como, es ya lo que viene, ¿no? Más adelante RPA, en donde ya ujú. hablamos de automatizar, incluso utilizando lo que es Machine Learning e inteligencia artificial, ya hablamos de automatizar procesos y en donde incluso ya el sistema puede ser capaz de tomar alguna decisión o sugerir algo, ¿no? Con base a ciertos datos. Y bueno, esto es como nomás para que sepan el potencial que puede llegar a tener RPA, Ok. pero ahorita nos vamos a enfocar en los primeros pasos, ¿no? Que es la automatización de procesos robóticos. Ujú, ok, que es muy interesante, ¿no? El hecho de que podamos, todos tenemos actividades tediosas, ¿no? Como generar reportes, como hacer actividades en, no sé, en Excel, en Word, en Power, bueno, no sé si también funciona con PowerPoint, ahí es donde ya tú nos platicarás ahorita entre las preguntas que traigo, pero el hecho de que hay muchas actividades repetitivas en nuestro trabajo que hacemos día con día y que a veces no sabemos que hay tecnología que ya nos permite, ¿no? Ahora, mencionabas, entrando en ese tema que yo le decía, que yo mencionaba,
¿qué tecnología puede ser compatible? ¿Con qué es compatible? O sea, ¿puedo utilizarlo con cualquier cosa o mientras esté en la computadora, obviamente, ¿no? Pero con cualquier cosa se puede utilizar. Sí, lo puedes utilizar con páginas web. Si tienes que sacar datos de páginas web, lo puedes hacer sin problema con sistemas como SAP, por ejemplo. Ujú, em, Mover archivos de tu computadora a una carpeta a otra, incluso mover los settings de tu computadora, ¿qué más? Con Microsoft, por ejemplo, es común que lo usemos con Excel o con diferentes archivos como archivos TXT de Notepad. ujú. em, y al final RPA, este, pues sí tiene mucho potencial, incluso también puede mandar información a una base de datos, entonces es capaz de interactuar con diferentes aplicaciones sin que tenga que hacerse un cambio en alguna de las tecnologías con la que la queramos integrar, ¿no? Para que tome datos de ahí o para que lleve datos al lugar donde queremos. Ujú. Ok, mencionabas ahorita algo interesante, que es lo de la parte de la programación. Mucha gente cree que cuando hablamos de tecnología tienes que tener un conocimiento súper experto para todo lo que hablamos. Hay cosas lo que hemos platicado en las sesiones que sí es verdad que sí necesitas tener un conocimiento avanzado para, por ejemplo, machine learning o big data o temas que hemos hablado como IoT y cosas por el estilo, ¿no? Que ya para Ujú. implementarlo sí requieres un cierto expertise a ese nivel. Pero con RPAs ¿qué experiencia tienes que tener? O sea, ¿realmente tienes que tener ese conocimiento de programación o no sé, de diferentes tecnologías para poderlo hacer? Sí, realmente una de las características que precisamente manejan, al menos las grandes compañías que están trabajando o desarrollando plataformas para RPA, es precisamente que no tienes que tener una expertise en lo que es programación como tal. No Ujú, necesitas ser un desarrollador profesional para trabajar con un bot. Al menos los proveedores más grandes que precisamente han llevado su tecnología a hacerla muy amigable con el usuario, ¿no? A diferencia de algunas herramientas open source que ahí sí todavía requieres hacer un poquito así como tal código y tener los conocimientos. ujú, Eh, Realmente cualquiera, a lo mejor sin tanto conocimiento técnico de desarrollo, de programación, podría programar un bot hasta, obviamente, sencillo, ¿no? Obviamente, entre más grande sea tu proceso, entre más entradas tenga, más condiciones, eh, pues también se llega a complicar, ¿no? Y entonces ya tienes que ujú. tener un poquito más de experiencia, pero realmente una persona sin este conocimiento podría sin problema trabajar en programar un bot. ¿Por qué? Porque es como aquellos programas, ¿no? Para los niños de programación precisamente, que es un poquito más de arrastrar y pegar en una hoja de trabajo, más que codificar como tal. Sin Ok. embargo, en nuestra experiencia, pues sí es recomendable que tengas al menos lo más básico, conceptos muy, muy básicos de programación, ¿no? Que sin Ujú, problema alguien también que no tiene esa experiencia podría desarrollar, como comandos para condicionar, los ciclos, para repetir tareas, ujú. y bueno, también esa lógica, ¿no? Que se requiere para entender un proceso y un diagrama de flujo, cómo traducirlo. Pero realmente es una plataforma amigable para una persona que incluso no tiene conocimientos tan técnicos. Ok. Y qué bueno que mencionas esa parte. Mencionas ahorita lo de la entrada y flujo y demás, ¿no? Sé que para poder utilizar un RPA, un bot, un robot, como queramos llamarlo, cualquiera de los tres, este, tienes que tener, hay una cierta estructura, ¿no? O sea, se usa de cierta forma, ¿no? ¿Cómo es, en tu experiencia, cómo es ese flujo, esa estructura? ¿Qué es lo que tiene que entrar, qué es lo que tiene que tener, entrada, datos, no sé, cómo funciona ahí? Sí, bueno, de entrada obviamente tenemos que utilizar, tiene que ser información digital, ¿no? Porque estamos hablando Ujú, de un bot virtual. Todo tiene que ser un trigger digital. Es importante y obviamente RPA no es la mejor opción para cualquier tarea que queramos automatizar, ¿no? Tiene ujú, ciertas condiciones. Tiene que ser un proceso, una tarea basada en reglas, que no tenga tantas condicionantes o que no dependa de una decisión humana,
para ejecutar ciertas cosas, ¿no? De nuestro Ujú. programa. También tiene que ser un proceso de alto volumen, es decir, que realmente sea un proceso que se haga muchas veces, que tome bastante tiempo y que sea un volumen alto. ¿Por qué? Porque no valdría la pena dedicar horas de desarrollo para automatizar algo que nos toma 5 minutos, ¿no? O sea, no Ok. tiene un valor agregado el hecho de automatizar cualquier cosa. Entonces tiene que ser algo de alto volumen, digital, basado en reglas, con datos estructurados, organizados, que nosotros podamos tomar y fácilmente leerlos, ¿no? Y organizarlos. Entonces, esas son algunas de sus condicionantes. Y Ujú. como les digo, no siempre es la mejor solución, depende mucho también si es un proceso muy complejo donde hay demasiadas decisiones y donde sí depende de algo, es decir, algo que cambia mucho, que no es todos los días o que si es algo que todos los días está cambiando, cómo se lleva a cabo la tarea o el trigger que tiene esa tarea, pues no es Ujú. recomendable un RPA, ¿no? Es una herramienta que tiene un gran potencial, pero debemos saber cuándo utilizarla y también es importante saber que es un componente eh, o de los primeros pasos que nos pueden llevar a un negocio inteligente cuando la unimos con otras herramientas, ¿no? A lo mejor un robot nos va a extraer ciertos datos, pero otra herramienta, una herramienta a lo mejor de BI o lo que conocen como Business Intelligence, nos puede convertir esos datos que un robot extrajo, por ejemplo, que a una persona le toma mucho tiempo, nos lo puede convertir en información realmente útil para un usuario. Y entonces ya es cuando el usuario realmente o el empleado ya no se dedica a hacer estas tareas repetitivas que no agregan valor Ujú. a su vida profesional, sino dedicarse ahora sí a lo mejor al análisis de esa información que una solución integral nos brindó, ¿no? Ujú. Y eso es lo que se espera, como incrementar Que, también la moral del empleado en ese sentido. exacto, que aquí es precisamente el objetivo, ¿no? Platicar más de uno como empleado o de uno como usuario, eh, al igual que los que tienen negocio, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esa parte? Porque muchas actividades que a la persona realmente le invierte en 1, 2, 3, 4 horas todos los días y que no le generan un valor como, por ejemplo, no sé, transcribir un documento Ujú. o pasar un documento de un lugar a otro dentro de la misma computadora, ¿no? Que a lo mejor son muy repetitivos y que se hacen, ¿no? Y que leía yo, que es a donde viene mi siguiente pregunta, ¿no? Leía yo también que tiene muchas ventajas, que una de ellas, una de las ventajas es que, pues, de cierta forma es a prueba de errores, o sea, no se equivoca o no tenemos un typo, por así decirlo, como cuando normalmente trabajamos en ese sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué otras ventajas tú le has visto ahora que has trabajado con ello? Sí, bueno, de entrada, como ya lo comentaba, le agrega valor al asociado el hecho de ya no hacer estas tareas. Ujú. Obviamente, un robot es muy preciso, entonces estamos eliminando errores humanos que en una empresa pueden costar mucho. Pueden ser Ujú. desde errores muy pequeños hasta errores muy graves. Entonces, un robot elimina estos errores, ¿no? Como lo decías, estos typos, por ejemplo. Un robot una ventaja es que un robot no tiene necesidades como nosotros. Ujú. Un robot no tiene que dormir. Ok. Un asociado, no puedes tener un asociado trabajando 24 horas los 7 días para cumplir una tarea, pero sí puedes tener Ujú. un robot trabajando las 24 horas los 7 días porque él no Ok. tiene que comer, no tiene que dormir. Entonces, es una gran ventaja que puede trabajar 24/7. Ujú. También nos decrementa lo que es el tiempo de ciclo de las actividades que Ok. requerimos. Puede tener un retorno de inversión muy alto para la empresa, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que sea y con qué frecuencia se realiza. Y bueno, básicamente, pues ahorita, así a grandes rasgos, son algunas de las ventajas que tiene trabajar como tal con lo que son Ok. los robots. Y ahorita platicabas que los robots, no pueden hacer actividades muy complejas por la toma de decisiones. Leía yo, y ahí es donde me gustaría tu expertise, que hay robots que ahorita ya están
ya pueden ser entrenados para que ellos puedan tomar decisiones. ¿Cómo funciona o qué es lo que, cuál es esta parte, ¿no? Sí, así es. Ahorita, por ejemplo, un robot, o al menos donde nosotros los estamos aplicando, todo tiene que ser basado en reglas. Y es tan preciso que, o sea, tú le tienes que programar todo al robot para que lo haga, porque si no, no lo va a hacer. Si te sale una nueva pantalla, pues el robot va a decir, y luego que no, esto no me dijiste que hiciera, no sé qué hacer y Ujú. se queda ahí. Em, Tengo por ahí una lista que igual más adelante te la puedo compartir para que la compartas con la gente, Te lo en donde agradezco. hay varios proveedores precisamente de estas plataformas para RPA Ujú. que se pueden evaluar, ¿no? O sea, como empresa, dependiendo de lo que tú estás buscando automatizar, puedes evaluar a lo mejor qué proveedor es más conveniente. Hay proveedores que manejan precisamente o en su mayoría lo que es la automatización basada en reglas, pero por ahí Ujú. hay una lista de proveedores también o plataformas que ya están manejando lo que es la automatización cognitiva. Entonces, si estás Ok. interesado en esto, ya hay herramientas también que, o sea, RPA va más allá de únicamente lo que está basado en reglas, sino ya también automatización cognitiva y algunos otros incluso te dan la facilidad de automatizar lo que es la voz o el procesamiento de voz o todo lo Ujú. digital. Entonces, ya hay varias opciones y como les comentaba ahorita, viene lo que es, bueno, ya es un concepto existente, IPA, que es Intelligence Process Automation, y va más allá, ¿no? Ya son robots que incluso pueden ser entrenados para tomar decisiones. En lo particular no es algo con lo que haya trabajado aún, sin embargo, sí he Ujú. leído que ya existen estas opciones, ¿no? Ya va Ok. más allá de únicamente una simple automatización, sino una hiperautomatización, que es un término que saca la empresa consultora Gartner en el 2020 como una de las tendencias que viene tecnológicas en este rubro, ¿no? Ujú. Hiperautomatización, en donde ya RPA se transforma incluso a algoritmos inteligentes que pueden tomar decisiones. Que a la vez esto viene muy relacionado con lo que platicaba en mis primeras sesiones de lo que es la transformación digital, ¿no? Cómo empiezas a hacer digital ya un negocio o inclusive hasta un proceso, ¿no? Cuando tú tienes alguna pequeña empresa, mediana o grande, tú ya puedes hacer de esta forma digitales algunos procesos, ¿no? Algunos elementos que anteriormente no los podías digitalizar, ya los puedes también aprovechar. E inclusive entramos en la parte de los datos, que es bien importante, ¿no? Porque una de las cosas que RPA tiene, pues es que los datos siempre los va a manejar de la misma forma, ¿no? Siempre son Ujú. estructurados, no es de que, por ejemplo, Daniela los haya hecho con mayúsculas ahora y mañana con minúsculas porque se le olvidó ponerle el caps o cualquier cosa, ¿no? Ya siempre va a ser de la misma forma los datos, en la misma estructura, los mismos tipos de datos, ¿no? Y que eso, pues ya te ayuda al siguiente paso, que es el paso de el análisis de datos, ¿no? Así es. Platicábamos anteriormente que ya hay inclusive RPAs de análisis de datos, ¿no? Ujú. Así es. Y interesante. Ahora, como siempre, ¿no? Todo tiene sus lados buenos y sus lados malos y me gustaría preguntarte, ¿qué desventajas tiene RPAs? ¿Qué tú le ves que, sí, lo puedo implementar y obviamente tiene muchas ventajas, ¿no? Pero del otro lado, ¿qué pudiéramos tener en consideración si queremos utilizar un RPA? Sí, pues realmente es parte de lo que comentaba ahorita. Cuando tienes ya procesos tan complejos que requieren una toma de decisiones, muchas tomas de decisiones o muchos caminos, no es la mejor solución. También para Ujú. ciertas, a lo mejor, soluciones que buscamos, un RPA puede ser muchísimo más tardado el camino. Porque un Ujú. RPA, como te digo, le tienes que poner así tal cual lo hace la persona, tal cual tienes que programar al robot, ¿no? Entonces, en algunos procesos tan complejos, a lo mejor RPA no es la mejor opción porque puede ser la más tardada cuando estamos hablando de la parte de desarrollo, Ok. a diferencia de otras tecnologías. Entonces, esas pudieran ser algunas de las desventajas que ahorita veo con RPA. Y pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque se va haciendo más complejo y el robot empieza a volver loco con tanta Sí. decisión. Y hablando de esa parte, y yo creo ya para
para dejarte ir, ya casi son las 7 y tampoco quiero tener mucho a nuestros invitados. ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Conoces algún sistema o alguna, porque ahorita platicábamos de que hay empresas o proveedores que te venden o te ofrecen ciertos paquetes dentro de RPA, de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero para aquellos que quieren empezar a explorar, que quieren empezar a buscar sobre RPA sin tener que invertir un dinero para poder ver si el negocio, si es factible para el negocio utilizar un RPA, ¿qué tú les recomendarías? ¿Existe ya algo gratuito? Sí, incluso si quieren, les digo, hay herramientas de open source, pero yo me iría a lo mejor para que empiecen a conocer un poquito más de RPA con las grandes empresas que ya tienen bastante camino recorrido y sus plataformas realmente muy optimizadas. Am, Tienen páginas, al menos tienen, por ejemplo, las versiones gratuitas, porque al final sí Ujú, tienen un costo, pero tienen las versiones de trial de 30 días, ujú, en donde puedes entrar pues a jugar con RPA, no sin problema puedes descargar el software en tu computadora personal, registrándote con un correo y, y también tienes acceso a una plataforma como una universidad gratuita. Uno de los proveedores precisamente es Automation Anywhere. Ellos ujú. tienen Automation Anywhere University y ahí viene una gran cantidad de entrenamientos muy sencillos para que conozcas qué es RPA en general o entrenamientos para desarrollo de bots y es completamente gratuito, puedes bajar el trial y jugar por ahí con eso. De hecho, hace poco en esta época del COVID sacaron, Ujú, por ahí me contaba mi jefe, y ya lo investigué, una, unos videos para Automation Anywhere for Kids, para que los niños empiecen a conocer esta tecnología y cómo pudieran ujú, automatizar alguna tarea, ¿no? Por ejemplo, a lo ujú, mejor de sus papás que hacen frecuentemente. Y hay algunas otras plataformas, por ejemplo, IBM también tiene plataforma para RPA y también tiene por ahí una guía precisamente con pros y contras de RPA, cómo puedes empezar a trabajar con ello. Y hay otra plataforma también muy conocida, UiPath, que también trabajan con RPAs y la mayoría tiene pues alguna licencia gratuita temporal, claro, eh, pero por ahí te explican a detalle qué es RPA, cómo lo puedes utilizar, ventajas, desventajas, ok. etcétera. Mm. Que es una oportunidad, mencionaba, si tienen cursos ya de cierta forma te puedes ir adentrando poco a poco y te da ese background. Inclusive me imagino que estas plataformas te dicen cuáles son los prerequisitos, ¿no? Que conozcas cierto lenguaje o que sepas al Sí, menos de algo de la lógica para poder ir trabajando con ello, ¿no? sí, está muy interesante porque al final pues tienen la información disponible y obviamente como empresa pues tienes que trabajar en ver qué es lo más conveniente para ti, ¿no? ¿Qué tipos de procesos quieres automatizar? ¿Cuál es el nivel de, trans, o sea, madurez en la transformación digital en la que está tu empresa para también saber qué es lo más conveniente para ti? Entonces, todo esto ahorita yo creo que sin problema buscas RPA y uf, te sale muchísima información. Mm, ok. Ese es el tema. Hay algo Pues, importante, yo creo que a mucha gente le preocupa y el robot va a venir a quitarme mi trabajo. ujú, Realmente un RPA va a automatizar actividades del humano y va a ujú, reemplazar actividades que hace el humano, más no al humano. Al final se ok. convierte en un asistente de nosotros para tareas que, como lo mencionaba, repetitivas y no agregan valor. ¿Y qué va a pasar? Que más adelante pues vamos a requerir tener nuevas habilidades para ahora dedicarnos al análisis de datos, toma de decisiones, etcétera. Pero ahora sí que no viene a reemplazar como tal a todos los humanos que estén trabajando en una empresa, ¿no? Eso Ok, luego es una inquietud que todo el mundo tiene cuando claro. Ujú. hablamos de Que, tecnología. que exacto, que es, que es el tema yo creo que generalizado, ¿no? Que siempre que se habla de algo de tecnología como IoT, como RPAs, como, vaya, un sinfín de inteligencia artificial, que cuando empezamos a hablar, la gente siempre tiene esa preocupación, ¿no? Oye, pues me van a reemplazar, ¿no? Y yo creo que eh, lo he platicado en varias conferencias, inclusive en varias sesiones. Aquí el objetivo es que la gente entienda qué es la nueva tecnología
para que se vayan preparando, ¿no? Para podernos también nosotros ir preparando para decir, ok, si viene un RPA a reemplazarme, pues bueno, me tengo que preparar para yo poder manejar el RPA y yo nada más lo entreno y ya empiezo a hacer otras actividades, ¿no? Pero a veces es más el temor que tenemos, como con el 5G, es más el temor que tenemos que realmente el efecto negativo que nos va a venir a dar a nosotros, ¿no? Así es. Sí, pues Dani, yo te agradezco por el tiempo, otra sesión muy, muy interesante, nos has enseñado otro tema el día de hoy, te lo agradezco mucho por el tiempo, esperamos verte en alguna otra sesión, ahí luego platicamos, ya te estoy haciendo como invitado mensual, pero no, okay. ya te buscaré un tema mensual para el mes de octubre. No te creas, no, te agradezco mucho por el tema, te agradezco mucho por el tiempo, y de verdad que muchas gracias por todo, ¿no? No, gracias a ti, pues gracias a todos y ojalá les haya servido algo el tema. Muchas gracias, Danilo. Nos vemos. Bye bye. Y del lado de los demás, despedirme ahora ahora con Facebook me doy cuenta que no puedo colgar como lo hago con el live de Instagram, así como nos despedimos con Daniela. Agradecerles que hayan estado con nosotros, agradecerles que nos acompañen en otra sesión de Hablemos Digital, invitarlo a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados me encuentran como Hablemos Digital, y si quieren escuchar esta y todas las sesiones que nos hemos aventado, pueden entrar también a buscar el podcast en todas las plataformas. Hablemos Digital es el podcast, lo pueden encontrar en cualquier plataforma y pueden volver a escucharlo, ¿no? Por si les interesa algún tema, volverlo a repasar, adelante, ¿no? Dani, de nuevo te agradezco, ahora sí te despediste con nosotros, muchas gracias, que pasen un excelente día, nos vemos a todos, hasta luego. Bye.